habíamos iniciado una serie en Primera de Corintios capítulo 1, ¿se acuerdan? Y que íbamos a hablar durante algunos domingos de el llamado o los llamados de la iglesia. ¿Se acuerdan del primer llamado? ¿Cómo está la memoria? El llamado a tener comunión con Cristo. Llamados a tener comunión con Cristo. Estuvimos escuchando que Dios es el que nos llama, que somos escogidos en Cristo, que debemos responder con humildad a este llamado, pero también con gratitud, con esperanza, con gozo, sabiendo que el Señor está con nosotros. Este llamado es un llamado, no una religión, no a estar sentados los domingos cumpliendo ciertos ritos, sino a tener de verdad una conexión íntima con Dios. Y eso está permitido a través de la obra de la cruz del Calvario. ¿Amén? Pero no es el único llamado que el Señor hace a los hermanos de Corinto y también nos hace a nosotros. Hay un segundo llamado. Y para que podamos introducirnos en este llamado, voy a hablar un poco de Corinto. Corinto, ya dijimos que era una iglesia que tenía muchos dones, eran ricos en dones, eran muy carismáticos, muy pentecostales podríamos decirlo, pero tenían gravísimos diría yo, gravísimos problemas. ¿Por qué? Porque ellos se habían dejado permear por la cultura de su ciudad. Su ciudad era una ciudad importante, de más de 80.000 habitantes en aquella época, hace 2.000 años atrás. Corinto está ubicado en un istmo. ¿Qué es un istmo? Es una pequeña franja de tierra que une dos porciones de tierra. Puede ser dos continentes o un continente con alguna otra situación geográfica. Y ahí estaba Corinto. El ancho del terreno entre dos mares o golfos que habían ahí era de alrededor de 6 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Era bien interesante lo que pasaba. Los navegantes, sobre todo los que tenían embarcaciones no tan grandes, preferían arrastrar su barca, de un lado de un golfo al otro durante 6 kilómetros que dar la vuelta a la península, que equivalía a 400 kilómetros. Eso hacía que Corinto fuera un lugar clave para el comercio y la cultura del Imperio Romano. Allí confluía gente de todos lados. Habían personas que seguían los más diversos dioses. Había culto a dioses egipcios, por ejemplo. Pero también a todo el panteón romano, al panteón griego. En lo alto de una colina había un templo magnífico donde se adoraba a Afrodita, Venus, la diosa de la fertilidad y de la sexualidad. Se dice que había en algún momento cerca de 1.000 prostitutas sagradas en ese lugar. Era tan la mala fama de Corinto, porque Corinto se desencadenó en un desenfreno de pecado, que cuando había alguien, una muchacha que tenía mala reputación en otro lugar, le decían, esta es una muchacha corintia. ¿Ah? A las prostitutas se les decía muchachas corintias. Se hablaba de Corintio como cuando estamos haciendo algo muy malo. Y entonces, en ese ambiente había nacido esta iglesia. Y los hermanos no habían logrado despegarse completamente de su pasado, de la cosmovisión del mundo. Y entonces tenemos hermanos que estaban allí conformados a los valores de esta sociedad greco-romana. Su conciencia estaba influenciada por estos elementos y habían separado la vida espiritual de la vida física. Entonces, por un lado me conectaba con Dios, pero por otro lado hacía cualquier cosa.
Y entonces en Corinto, esta iglesia rica en dones, encontramos clasismo, encontramos divisiones, encontramos filosofías allí medias extrañas y una terrible inmoralidad sexual. Una terrible inmoralidad sexual. Pablo les recrimina, les dice en un momento, oye, tienen con ustedes uno que se jacta de su libertad en Cristo y está viviendo con la esposa de su padre, está con su madrastra. A ese nivel estaba la iglesia en Corinto. Y es entonces en ese contexto que Pablo les recuerda uno de los llamados. El primero es a tener comunión con Cristo, pero el segundo lo vamos a leer nuevamente en los primeros versículos de esta epístola. Primera de Corintios 1, 1 y 2, podemos proyectar la Reina Valera. Yo voy a leer la NBLA, que se parece harto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Pablo recuerda un llamado fundamental para la iglesia de Corinto, y a pesar de la forma en que vivían, él está diciendo, somos llamados a ser santos. Somos convocados a la santidad. Y ese es un llamado para los hermanos de esa época, pero también para nosotros hoy, que vivimos en una sociedad pecadora, en una cultura del pecado, donde el pecado se hace hoy día orgullo, donde cada uno anda según su propio parecer. Y entonces el Señor nos recuerda a nosotros, a la iglesia de Dios que está en Osorno, llamados a ser, que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La santidad es un llamamiento permanente para el pueblo de Dios, queridos hermanos. El pueblo del Señor en todo momento ha tenido este mismo llamado. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, a nosotros, la iglesia, en este nuevo pacto. En la Escritura se registran más de 800 ocasiones en que se habla de santo, de santidad, de referencias afines. Hay un libro que se llama, le llaman el Código de Santidad, Levítico, donde se habla más de 150 veces de la necesidad de la santidad. Allí se hablan de ropajes santos, sacrificios santificados, sacerdotes consagrados, periodos, fiestas solemnes, elementos santos. ¿Por qué? Porque Dios quería colocar en el centro del pueblo de Israel, en el antiguo pacto, el concepto de vivir en santidad. Ahora, si volvemos al versículo 2, lo podemos proyectar allí, nos aparece una aparente contradicción. Digo aparente porque es solo eso. Dice, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿hemos sido santificados o somos llamados a ser santos? ¿Cuál de las dos? Decídete, Pablo. Y la respuesta es que las dos son correctas. Las dos son correctas. No hay contradicción en esta frase. Y es muy interesante porque nos da un antecedente importante para cada uno de nosotros. Nosotros somos santos en posición. Cristo nos ha puesto en una posición de santidad, pero por consecuencia debemos ser santos
en la práctica. En primer lugar, como creyentes que hemos creído en Jesús, que hemos puesto nuestra fe en su obra salvífica y en la cruz del Calvario, la Biblia declara que para estas personas que han nacido de nuevo, hemos sido justificados en Él. Hemos sido justificados en Él. Su acción purificadora, su sangre derramada en la cruz del Calvario nos ha perdonado, nos ha limpiado del pecado y nos ha cambiado de posición. Hablábamos el otro día de enemigos a amigos de Dios, de desconocidos a familia de Dios. Somos declarados santos en virtud de nuestra unión con Cristo. Amén. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿hay aquí algún santo? ¿Quién levanta su mano? Levante su mano con confianza. Si ha creído en Cristo, ¿no? Si ha creído en Cristo, usted es santo. Ahora, identifiquemos qué significa santidad y santo. Santo en las lenguas originales, hebreo y griego, señalan a un objeto, a un lugar, a un momento, o en nuestro caso a una persona que ha sido separada del mundo y consagrado para Dios. Si Cristo no ha hecho eso en su vida, tiene que preocuparse. Pero el que cree ha sido separado del mundo y consagrado a Dios. En el Antiguo Testamento, como les decía, había vestimentas santas, festividades santas, días santos. Pero lo que más Dios quería es que su pueblo fuera un pueblo santo. Y al igual que ayer, el Señor desea que nosotros seamos santos. Personas consagradas, separadas del mundo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. El fin último es la gloria de Dios. En nuestro caso, como les decía, la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos ha separado del mundo, nos ha arrancado del pecado y nos ha llevado a la presencia de Dios. Estamos entonces en Cristo. Estamos en Cristo. ¿Se acuerda que hablamos de eso? En Cristo, y por lo tanto, cada creyente genuino que está en Cristo, por posición, es santo. Es santo. Es un hombre santo, una mujer santa. Entonces, según la Biblia, el santo no es un místico que anda con cara de imperturbable, que a lo mejor hace algún milagro, alguien superior al resto, sino que el santo es todo aquel que ha nacido de nuevo. Ser santo no se trata de una excepción, de uno entre 1000 creyentes. No, todo el que cree de verdad, el que ha nacido, es santo. Es un santo de Dios. Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Aleluya. Y esto es una buena noticia. Es una excelente noticia. Porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. ¡Wow! O sea, nadie podía acercarse a Dios sin santidad. Hoy día nadie podría orar directamente con Dios y tener esa comunión que tenemos con el Padre si no fuéramos santos. Entonces Cristo nos coloca en un lugar de privilegio. Estamos en Él y tenemos acceso al Padre, no por nuestras fuerzas. Esta santificación no es producida por mano de hombre,
Y hay muchos que uno habla y le dice, ¿por qué no te acercas al Señor? No, es que tengo que primero cambiar ciertas cosas. ¿Has escuchado eso, no? No, es que tengo que dejar de fumar y hacer esto o esto otro y después me voy a acercar a Dios. No, es que todavía tengo estas cosas, voy a mejorarme. No, nadie se mejora lo suficiente para acercarse a Dios. Es Jesucristo el que nos mejora. Es Jesucristo el que nos da su santidad y nos pone en posición de santidad. Solo porque somos santos en posición podemos acceder al Padre. En nuestras fuerzas no somos suficientemente buenos. Nunca lo lograríamos. Pero gracias a Dios que el Santo Jesús murió por nosotros y nos da acceso al Padre. Esto es súper interesante porque si lo entendemos, comprendemos que esta santidad es la base de nuestra identidad. Y eso es lo que no entendían los hermanos de Corinto. Ellos creían que solamente debían querer, amar al Señor, que habían sido salvos y listo. Pero no entendían que la base de su identidad era ser como su maestro, era reflejar la santidad de Cristo. Y vamos nuevamente al texto del capítulo 2. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, ya no entendemos, ¿no es cierto? Posición. Él nos cambia de posición, de pecado, de pecadores a santos. Llamados a ser santos. Así como la santidad es un cambio de posición que nos permite tener acceso a Dios, también la santificación, queridos hermanos, es un proceso en la vida del cristiano. El Señor nos toma de un lado, del pecado, nos hace en posición santo, pero de ahí en adelante tenemos que comenzar a crecer. Crecer. Es un proceso. No solamente cambiamos de pecadores a perdonados, de culpables a justificados, sino que también entramos en una dinámica de vida. Eso es lo que debiera vivir cada uno de nosotros. No lo habían entendido los hermanos de Corinto. Espero que los hermanos de Osorno sí lo entendamos. La santificación es el proceso que debemos vivir durante toda nuestra vida. Y Pablo y los apóstoles lo recalcan una y otra vez en su carta a Tesalónica. Le dice Pablo, Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Está claramente establecido en la Escritura que uno de los llamados de la iglesia es a la santificación, queridos hermanos. A separarnos. ¿Se acuerda qué es? Separación. Santo es separar, consagrar, a separarnos del pecado, del mundo, no de andar por las calles ni de trabajar, sino que del sistema mundanal, de las cosmovisiones mundanales, de las ideologías mundanales, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la santidad en la que Cristo nos ha puesto es una santidad que puede, y no solamente puede, debe perfeccionarse. Amén. No lo digo yo, sino que la dice la Escritura. Segunda de Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad. O sea, la santidad se puede perfeccionar. Mire qué interesante. Santo no quiere decir perfecto. No quiere decir sin tacha alguna. Santo quiere decir separado, consagrado a Dios. Y esa consagración se puede perfeccionar. Eso es hermoso. Podemos crecer, madurar en Dios.
¿Y por qué es tan importante que nosotros crezcamos en santidad? Que nos alejemos del pecado. En primer lugar, porque aquel que nos llama es santo. El que nos llama es santo. Y la santidad de Dios no es solo un concepto moral atribuible a Él, que Él haga cosas muy buenas, por ejemplo, sino que la santidad tiene que ver con el carácter de Dios. Es una parte intrínseca de Él. Él es santo. Él es santo. Y el cántico de Ana, en 1 Samuel 22, dice, no hay santo como el Señor. Y resume que Él es la expresión máxima de santidad, de pureza, de perfección. No hay otro como Él. Y es Él el que nos ha llamado. Si somos hijos del Padre que es santo, nosotros como hijos no nos queda otra cosa que tener su ADN, la santidad que corra por nuestras vidas. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Se acuerda ese llamado? Que está en el Antiguo, pero también recordado en el Nuevo Testamento. Sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Un mandato vigente para la iglesia de Dios. Allí nuestra identidad se conforma. Yo soy hijo del Padre. Soy hermano de Cristo. Soy santo, por lo tanto, tengo que vivir de acuerdo como mi familia celestial. Aleluya. Si estamos insertos en el cuerpo de Cristo, ese cuerpo no puede ser pecador. La Biblia dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. No puede ser una cabeza reluciente y del cuello para abajo lleno de tierra, ¿no es cierto? Bueno, a veces uno ve gente media cochinona. Y de pronto uno como que quiere irse para otro lado. Pero no puede pasar eso con la iglesia, ¿no? Que la gente se acerque a nosotros, nuestros vecinos, y diga, bueno, el Dios que predican es fenomenal. Pero este vecino que tengo, esta compañera de trabajo, compañero de trabajo, este colega, es lo peor que hay. No puede ser. Nuestra identidad es ser como la cabeza, como Cristo. Pero dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos santos para anunciar, somos santos para alumbrar, porque somos el cuerpo de Cristo. Y esa santidad es un proceso también. Somos santos por posición, pero también somos santos en un proceso de nuestra vida. Este proceso de santificación es hermoso, hermano, porque implica la renovación de nuestra vida, de nuestra imagen humana, para conformarse a la imagen de Cristo. Ese es el proceso de santificación. Que podamos restaurar la imagen, el diseño original que Dios tenía para cada uno de nosotros. Ese diseño que el pecado bloqueó, que no solamente bloqueó, sino que el pecado destruyó, deformó. Si hoy vemos tanta maldad, cosas inimaginablemente feas que ocurren en nuestro entorno, es porque el diablo y el pecado han demolido la imagen que Dios tenía para nosotros. Pero el proceso de santificación, que no puede vivirse fuera de la fe, no lo podemos hacer sin haber sido lavados por Cristo, sin haber sido cambiados de posición. No puede ocurrir eso. Este proceso nos acerca cada día más a la imagen de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Aleluya.
La santificación en este sentido, este proceso, es un fruto de nuestra salvación. No es el germen de nuestra salvación. No es que nos santificamos y somos salvos, sino que somos salvos y nos santificamos. Un fruto. Somos salvos por gracia y permanecemos siempre salvos por gracia, pero la santificación es un fruto que revela que hemos sido salvos por Cristo. Todo aquel que ha sido salvo puede verse reflejado en su vida. Si ayer era de una forma, hoy está mejor. Y mañana aún más, hasta que Cristo nos llame a su presencia. Está claro entonces que cada uno de nosotros tiene un llamado: ser santos. Dios nos cambió de posición en Cristo, pero también nos ha dado una tarea: perfeccionar la santidad en nuestra vida. Ahora, si avanzamos en la carta a los Corintios, veíamos que algunos estaban como jactándose de su libertad en Cristo. Hemos predicado de la libertad que nos da Cristo, ¿no es cierto? Y es verdad, el Señor nos hace libres. Pero algunos mal usaban eso. Y entonces estaban viendo vidas corrompidas, disolutas, y Pablo tiene que llamarles la atención. Les llama la atención. Y en el capítulo 5, versículos 6 y 7 dice: la jactancia de ustedes no es buena, ustedes están jactando de esto. No, yo soy libre en Cristo, hago lo que quiero. No. Párenla un poquito, le dice Pablo. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien entonces la levadura vieja para que sea masa nueva. Pablo le estaba diciendo: ustedes permiten todas estas cosas, tienen a este hombre que está haciendo... No, hay que sacarlo de aquí. Y el Señor nos dice a nosotros: ustedes están a lo mejor permitiendo cosas, pensamientos, acciones, emociones, ¿sí? Emociones pecaminosas, amarguras, rencillas, rencores, palabras ociosas, formas de vivir pecaminosas, pero no se jacten de estas cosas. La levadura, por más pequeña que sea, va a terminar fermentando la masa. Debemos dejar la levadura vieja, queridos hermanos. Esas costumbres antiguas, nuestras acciones que hacíamos antes de seguir a Cristo, nuestras conversaciones, pensamientos contaminados por el pecado, esa levadura vieja debe irse de nuestra vida. Todo cristiano debe trabajar con la ayuda del Espíritu Santo para abandonar la levadura vieja. Porque si dejamos un poco, no, es que esto no importa, esto pasa desapercibido, ese poco va a fermentar toda nuestra vida. Corremos ese riesgo. Por lo tanto, necesitamos poner ojo en el proceso de nuestra santificación. Quiero poner un poco de atención en algo. Frente al proceso de santificación hay dos posturas. Una, la que estaban viviendo los corintios, por lo menos en el capítulo 5, que no somos libres en Cristo, ya somos salvos, tal podemos hacer lo que queremos. La otra, estaban proponiendo otros, el legalismo. No, que nadie se puede casar. Algunos se iban con las damas de la noche y otros querían que nadie se casara. Entonces, siempre, cuando hablamos de santificación, corremos el riesgo o de irnos al libertinaje o al legalismo. ¿Ah? Y hay que tener cuidado en eso. Hay que tener cuidado en eso. Son dos extremos equivocados. El legalismo se fija en las señales externas. ¿Cómo viste la persona? No, es que si usa la falda para allá, casi con una wincha de medir, santo.
pero no se fija en el corazón. Lo que piensa, lo que dice. Se olvidan de la transformación que Dios debe producir en el corazón de la persona. Otros creen que porque están amparados en la gracia, porque somos salvos por gracia, podemos hacerlo todo. Eso se llama antinomianismo en teología. No hay leyes. Total, Cristo abolió las leyes antiguas. No, Dios nos ha llamado a santidad. ¿Ah? El verdadero creyente vive la santificación no por una imposición humana, sino es una respuesta de amor a Cristo. Estoy tan enamorado de Cristo y quiero parecerme a Él. Que es como el niñito pequeño que su papá es bombero y él se viste de bombero y quiere ser bombero cuando sea grande. Así debemos ser nosotros. Nuestro Padre Celestial es santo y nosotros queremos ser como Él. Porque lo amamos. No porque hay una imposición, una carga pesada. Por eso que a algunos se les vuelve terrible la vida cristiana. No, es que yo no puedo con esto ni con esto otro. No, hermano, disfruta la vida. Disfruta de lo que Dios te ha dado, de su libertad. Y trabaja para ser como Él. Para amar como Él. Para perdonar como Él. Para ser puro en todos tus actos como Él. Y en este caminar contamos con la ayuda del Espíritu Santo que nos permite madurar, crecer, discernir lo correcto de lo malo. Nos da dominio propio. Ya no vivimos bajo un pesado yugo legalista, como los fariseos imponían al pueblo de Israel, sino como nacidos de nuevo. Nuestro corazón desea vivir para Cristo. Oh, oro al Señor para que cada uno de nosotros, queridos hermanos, ame la santidad. La iglesia necesita la santidad. Tú y yo necesitamos la santidad, parecernos cada día más a Cristo. El mundo necesita una iglesia santa. Si ya está cansado de religiosos y religiones que van un día domingo a una capilla, a un templo, o lo que sea, se golpean el pecho. ¿Lo escuchamos, no? Y después, en la semana, sálvese quien pueda. Emisario del diablo casi. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, queridos hermanos. El mundo necesita ver gente santa, para que vean como en un espejo el reflejo de Dios. Sí, el reflejo de Dios en nosotros. Ese testimonio es el que cambia vidas. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por su palabra que santifica. Cristo les dice, hace una oración: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oh, sumérgete en la Escritura, busca en la oración, congrégate con los hermanos. Cuánto bien, cuánto nos santifica congregarnos, ¿sí? Nos hace bien. El Señor quiere santificar a su iglesia. Lo hermoso de todo esto, como les estaba diciendo, es que no estamos solos en la tarea. Esta tarea de santificación no es una tarea que hacemos con nuestras fuerzas, sería imposible. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Somos asistidos por el propio Señor. Si volvemos al primer capítulo, al versículo 8, proyectémoslo ahí. Dice 1 Corintios 1:8. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él es el que nos va a confirmar hasta el fin. Él es el que nos va a acompañar. Él es el que nos va a ayudar en el proceso de santificación para que lleguemos un día y seamos irreprensibles. Cuando Él nos llame a su
presencia. ¡Qué hermoso! Si has estado luchando con el pecado, queridos hermanos, si te cuesta dejar la levadura vieja, puedes acudir al Señor. Él te va a confirmar hasta el fin. Él produce en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él coloca el deseo de vivir en santidad, pero también nos da la fuerza para vivir en santidad. Así que si hemos sido débiles, el Señor nos fortalece. Si hemos caído, el Señor nos levanta y perdona. Él nos pone en la ruta correcta. Es su amor, su gracia actuando en todas las circunstancias de nuestra vida. El Señor va a usar su palabra. El Señor va a usar la oración, la comunión con los hermanos, las ordenanzas. Incluso va a usar hasta las pruebas. Sí. Y los sufrimientos. Para perfeccionar tu vida, para santificarte. Él es el que invita. Si fuera por nosotros, quizás no seguiríamos este camino, pero Él nos está haciendo un llamado. Él nos llama para que seamos santificados cada día en su presencia. Él no nos va a abandonar, nos va a acompañar hasta el fin. La invitación del Señor es que amemos este llamado, que lo amemos, que lo hagamos nuestro. Amar lo que es Dios. Servimos a un Dios santo. Amamos que Él es santo. Queremos ser santos como Él y disfrutamos de la santidad que nos hace libres para hacer la voluntad de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos quieren vivir esta etapa de perfeccionamiento, de santificación en sus vidas? Levanten sus manos, queridos hermanos. Pídale al Señor, si ha estado luchando, Señor, santifícame, Señor, santifícame. Quiero ser más como tú.